Y esta clase, les decía yo, esta enseñanza se llama Despojándonos del viejo hombre, ¿sí? Entonces, quiero llevarles primero a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro 1. Capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1. Y voy a leer del versículo 3. Del versículo 3 al versículo 11. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero que vayamos viendo con calma los versículos, entendiéndolos, asimilándolos, porque si me pongo a leer, a lo mejor pues ni yo misma entiendo, ¿no? Nada más leo, pero no entiendo. Entonces quiero que vean lo que está diciendo este primer versículo, del versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que dice, nos han sido dadas, ¿sí? O sea, dice, por su divino poder, o sea, la seguridad de nuestra salvación, la vida eterna, ¿sí? Todas las cosas nos las ha dado el Señor, por su divino poder. Todo lo tenemos, ¿para qué? Para poder vivir la vida que Él quiere que vivamos. No necesitamos nada. Él nos lo ha dado, Él lo está diciendo. Y Dios no es mentiroso. Dice que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, mediante el conocimiento. ¿Cómo voy a tener las promesas de Dios cuando no le conozco, cuando no escudriño la palabra, cuando no oro, no estoy en comunión con Él? ¿Cómo voy a recibir esas? El Señor ya me las dio, pero si yo no las tomo, aquí están, sus promesas aquí están. Y a veces no las tomamos, hermanos. Me gustó mucho el devocional, no sé si ustedes lo escuchan, que le permitió el Señor a Carla dar este día. Sí fue hoy o ayer, no me acuerdo, pero donde dice que cuando nosotros nos abrazamos a nosotros mismos, o sea, nosotros nos amamos, nos apapachamos, nos lamemos las heridas y todo, nos vamos a ahogar. Pero cuando nosotros nos abrazamos de las promesas de Dios, de la palabra del Señor, dice, vamos a mantener la cabeza arriba del agua. ¿Sí? Arriba del agua. ¿Por qué a veces andamos tan mal, hermanos? ¿Por qué a veces andamos tan deprimidos, decaídos, frustrados, amargados? ¿Por qué? Porque nos abrazamos nosotros mismos y nos apapachamos y nos lamemos las heridas y ahí estamos, ay no, sí, me duele, me sufro mucho. Y sí sufrimos, hermano, pero aquí está la palabra y el Señor nos levanta. Cuando leemos su palabra, el Señor nos da la fuerza, el Señor nos da el consuelo, ¿sí? Nos da la victoria. ¿Sí? Cuando leemos su palabra y vemos lo que el Señor dice, por eso aquí está diciendo el Señor, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Cada que yo leo la palabra de Dios, la vida de Dios fluye, la vida de Dios está dentro de mí, de ti. Pero si no leemos su palabra, no la escudriñamos, no estamos con Él, pues sí, Dios es su promesa que cuando nos arrepentimos de corazón, le pedimos a Dios perdón con todo nuestro corazón y le decimos, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, quiero ser tuyo, quiero ser tuya por la eternidad, Señor, ayúdame, perdóname, aquí está mi... Sí, el Señor viene y se introduce en nosotros, en nuestro corazón, es cierto, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos niños hay que nacen, pero si no los alimentan, qué pasa? Se mueren, ¿verdad? Vamos a ver ahorita un momento más eso. Dice
leyendo ahí el 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya huimos de la corrupción, ya salimos de esa vida que teníamos tan tremenda, tan horrible, ¿sí? Dice el 5, vosotros también, ¿se fijan ahí? Dice, vosotros también, o sea, hay una responsabilidad. Dios ya está en nuestro corazón, ya Dios nos perdonó, ya Dios nos abrió el entendimiento, pero hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso dice, vosotros también, poniendo, dice, toda diligencia. No, es que ya Cristo vino ya así, pues así, ¿no? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? No, si ya Cristo está aquí en mi corazón, ya para qué. Aquí dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. O sea, vas creciendo en el nombre de Jesucristo, conforme vas aprendiendo la palabra de Dios, la vas escudriñando, vas creciendo, dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿sí? Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Me gustaría que subrayaran o pusieran un círculo donde dice fruto. Acuérdense de esa palabra, por favor, al final, o cuando vamos a estar estudiando esta enseñanza. Fruto. ¿Sí? Dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. ¿Sí? Entonces dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. O sea, cuando estás lleno de la gracia, lleno de la presencia del Señor, o sea, las puertas del cielo se abren en gran manera. No quiere decir que si tú eres salvo y te quedaste enanito, pues vas a pasar a lo mejor de panzazo, ¿no? Y muchos nos conformamos con tal de que llegue y pues ya, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, dice, porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué precioso, ¿verdad? Que lleguemos a aquel lugar donde está nuestro Señor Jesucristo y el Señor nos reciba con sus brazos abiertos y buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? A que digas, pues sí, me pediste perdón, te perdoné, pero pues ahí te quedaste enanito, pásale, ahí por la puerta chiquita, ¿verdad? Porque aquí lo dice, hermanos. Tal vez no sea así como lo estoy diciendo, pero esa es la idea, ¿verdad? Y veamos a primera de Pedro, por favor, ahí atrásito. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, voy a leer. Dice, desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, como leímos en Romanos, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios está dentro de ti, si es. Si no, pues lo siento, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice, desear como niños recién nacidos. Cuando nacemos, hermanos, en Cristo Jesús, debe haber esa hambre de Dios, esa necesidad de estar bebiendo de la leche espiritual, no adulterada, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va ayudando a crecer, a crecer. Acuérdense lo que dice ahí en Juan, en primera de Juan me parece, donde habla de los niños espirituales, de los jóvenes espirituales y de los padres espirituales. O sea, va uno creciendo poco a poco. No quiere decir que yo ya soy una madre espiritual. Todavía me falta mucho. Soy enanita todavía. Y desgraciadamente hay muchos enanos predicando la palabra. Pero ya era para que nosotros hubiéramos crecido, hermanos. ¿Sí? Ya era para que estuviéramos dándole
la palabra a los jóvenes, a los niños, a los que van entrando, que tienen poquito tiempo, que están empezando a conocer la palabra, ¿sí? Ya deberíamos ser maestros de la palabra. Pero bueno, entonces a lo que voy es esta enseñanza aquí en donde estamos, 1 de Pedro 2, donde dice, desechando, dice pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a estar viendo esos sustantivos. Dice, desechando, vamos a ver primero, desechando, o sea, sacando de nosotros todas esas cosas, quitando, arrancando todo lo podrido de nuestra vida. Así como dice Efesios, vamos a Efesios 4, desechando, acuérdense, desechando pues, hay que sacar toda esa podredumbre que hay en nosotros. Efesios 4. Efesios 4 del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, ya todo eso ya pasó, hermanos, ya fuimos perdonados, el Señor ya nos perdonó, ¿sí? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. O sea, quítate ese viejo hombre, arráncalo de ti, despójate, como cuando estás todo sucio, andábamos en el fango, andábamos en la mugre, sacarnos esa basura y arrojarla, ¿no? Dice, despojaos del viejo hombre que está, dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que hacerlo, porque aquí está diciendo, despojaos. No dice el Señor, te voy a despojar. Tú tienes que despojarte. ¿Cómo? Estudiando la palabra, dándote cuenta de lo que el Señor quiere de tu vida y lo que tienes encima de ti, lo que tus pensamientos y todo lo que traes, sacarlos en el nombre de Jesús, aventarlos a la basura. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Todo el cassette que traíamos aquí o todos los CDs o cómo se puede llamar ahora el USB que traíamos, porque ahora ya no son cassettes, ¿verdad? ¿Sí? Todo eso que traíamos aquí que recibimos desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, ¿sí? Todo eso que traíamos hay que renovarlo, hay que sacar eso y poner la mente de Cristo, ¿sí? A través de su palabra. ¿Qué dice Cristo? Su palabra. Eso es lo que tenemos que tener aquí en la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que el Señor quiere, que nos despojemos de aquellas cosas tan horribles y nos vistamos, ¿verdad? Del nuevo hombre, en justicia, dice, y santidad. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Si todavía andamos harapientos y apestosos, a mugre, a pecado, yo creo que nos podemos nosotros ver a nosotros mismos cómo estamos delante del Señor, ¿sí? Y tenemos que, dice, vestirnos del nuevo hombre. También vemos ahí en Colosenses, por favor, Colosenses 3, del 12 al 14. Colosenses 3, del 12 al 14 dice, vestíos pues, dice, como escogidos de Dios. Tú y yo, hermano, hemos sido escogidos por Dios. No es a todo el mundo, es a los escogidos de Dios y tú y yo somos escogidos. Amén. Por eso estamos aquí, hermanos. ¿Sí? Vestidos, dice pues, como escogidos de Dios, santos, apartados del mundo, apartados de la mundanalidad. Dice, y amados de entrañable misericordia, ¿sí? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todo eso tiene que estar dentro de nosotros, ¿sí? Es Cristo viviendo dentro de nosotros y ese es el fruto que nosotros tenemos que dar. Dice el 13, soportándoos unos a otros. Todavía estamos en esta carnita y a veces nos rozamos, como que a veces hay cositas que no nos gusta de alguien, ¿sí? Pero aquí dice soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que si Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, ¿sí? Y dice, y sobre todas esas cosas, vestíos, o sea, ya nos quitamos la basura aquella, la ropa mugrosa, apestosa. Ahora nos tenemos que vestir, dice, de amor, que es el vínculo perfecto.
como hijos de Dios, primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Como dice su palabra. Y después amar al prójimo. Que fluya ese amor entre nosotros, hermanos. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, volvamos ahí donde estábamos en 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, perdón. 1 de Pedro, capítulo 2. Ya vimos desechando, cómo es desechar. Dice, toda malicia. Desechando, pues, toda malicia. Vamos a ver qué es malicia. Perdón, hermanos. ¿Qué es malicia? Malicia es abrigar malos pensamientos contra otra persona. Vamos analizándonos, hermanos. Si tenemos malos pensamientos con otra persona, tenemos malicia, ¿sí? Malicia, maldad. Sinónimo de malicia, maldad. Dice, la malicia edifica en nuestro interior rencor, ¿sí? Hay rencor en nuestro corazón. Cuando somos maliciosos, malvados, hay rencor en nuestro corazón. La malicia espera secretamente que la otra persona sea alcanzada por algún daño o viva una tragedia. Qué triste, ¿verdad? Si yo tengo maldad contra alguien, tengo odio contra alguien, estoy esperando a ver a qué hora le pasa algo, ¿sí? Ojalá y choque, ojalá y se muera, ojalá y que... Y eso no es de un hijo de Dios. Si hay malicia en nosotros, hermanos, a lo mejor no es de ese grado. A lo mejor no es de ese grado, pero puede haber malicia. Vamos a ver qué dice 1 Corintios, por favor, 5, del 6 al 8. 1 Corintios, capítulo 5. Del 6 al 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, levadura es tipo del pecado. ¿Sí? Con un poquito de pecado, ya se empieza a leudar dentro de ti todo lo que traes dentro de ti. Leuda toda la masa. Dice, limpiaos, dice el Señor, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, límpiate del viejo pecado. Ya no traigas ese pecado a tu vida, ¿sí? Para que seas nueva masa, sin levadura como sois. O sea, ya estamos limpios, hermanos. Ya el Señor Jesús nos limpió con su sangre preciosa y bendita. ¿Sí? Estamos limpios, dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, o sea, Cristo, que es Cristo, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Ahorita me acordé que alguien me dijo que repitiera los versículos, alguien de que nos ve por internet, que repitiera los versículos 2 veces y que hablara muy fuerte. Ahorita me estoy acordando. Voy a tratar de hacerlo. Dice el 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así tenemos que andar, hermanos. Que no haya pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos limpios, ya no hay pecado en nosotros, ya somos limpios delante de Dios. ¿Por qué tenemos que volver a ensuciarnos? ¿Por qué tenemos que volver otra vez a lo que éramos antes, a tener malos pensamientos? Tener maldad, pensar mal de la gente. Eso no es de un hijo de Dios. Si hay algo así en tu mente, en tu corazón contra alguien, díselo al Señor. No estamos exentos. A veces vienen esas cosas. Dice, Señor, perdóname. Mira, Señor, que estoy pensando en esta persona. Y mira, Señor, lo que estoy deseando para esa persona que me cae mal. Perdóname, eso no viene de ti. Perdóname, arráncalo. Y ahí estás, hermano. ¿Sí? Es la lucha de la carne contra el espíritu. Esa es la lucha. Está. La carne quiere. No, sí, que se muera, que le caiga un trueno. ¿Sí? Pero acá el Espíritu Santo dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. No puede haber esos pensamientos en ti. No debe haber esas cosas en ti. ¿Sí? Y si no nos alimentamos, hermanos, de la palabra, ¿qué pasa? Que nos gana la carne. Porque no estamos fuertes en el espíritu, porque no estudiamos, no escudriñamos la palabra.
Y también podemos ver Filipenses 4:8, por favor. Filipenses 4:8. No, perdón. Bueno, sí vamos a ver pero quiero que antes veamos lo que dice donde estábamos, 1 Corintios, por favor, no pierdan Filipenses, ahorita vamos a ir ahí, pero primero quiero 14, 1 Corintios 14, 20. 1 Corintios 14, 20. 1 Corintios 14, 20. Dicen que hablo muy despacito. Mi esposito me decía, no me grites. 14, 20. Dice, hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños, dice, en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nos lo está diciendo el Señor, hermanos. Que ya no seamos niños en el modo de pensar, tenemos que madurar, pensar como Cristo, ¿sí? Y dice, sino sed niños, dice, en la malicia, porque ahí sí somos muy adultos ya, muy maduros. En la maldad andamos maldiciendo y deseando cosas que no debemos desear a otras personas. Y el Señor nos está diciendo, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, ¿sí? Pero maduros, dice, en el modo de pensar. ¿Cómo vamos a madurar en nuestro modo de pensar? Pues leyendo la palabra. Aquí vean otra vez aquí Filipenses, donde nos quedamos ahorita. Filipenses 4:8 lo que dice. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Eso es lo que debemos pensar. No en la maldad, no en la malicia, ¿sí? Y si se acuerdan que estábamos viendo de Pedro, de los, ¿cómo se llaman? Los sustantivos, ¿verdad? Son sustantivos. De ahí de Pedro, ¿qué sigue? Después de la malicia, ¿qué sigue? ¿Cuál? ¿El engaño? El engaño. Muy bien. El engaño. Para que ya no lo busquen en Pedro. El engaño es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Ese es el engaño. Hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Es un engaño. ¿Tá? Y yo les puedo preguntar a los niños, jóvenes, todos los que nos están viendo, los que van a las escuelas, bueno, ahorita ya no van a la escuela, ¿verdad? Creo que están desde casa, pero hay unos que sí. ¿Cuántas veces dicen, papá, mamá, voy a la escuela y se van de pinta? En mi tiempo decían pinta. Creo que aquí dicen de otra forma, ¿no? Te la volaste la clase o algo así, dicen, ¿no? Pero en mi tiempo era de pinta, nos íbamos de pinta, no entrábamos a la clase. Y ya está el papá y la mamá comprándonos los libros, comprándonos los lápices, los cuadernos, todo lo necesario para que fuéramos a la escuela y nosotros por ahí de vagos, ¿sí? Estás engañando y eso es un pecado delante de Dios, ¿sí? Tú como varón o como mujer, ¿cuántas veces has engañado a tu cónyuge? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Qué crees que piensa Dios de eso? Y si eres hijo de Dios, yo creo que ya te arrepentiste si alguna vez lo hiciste. Pero si lo sigues haciendo, perdóname, pero no eres hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no puede andar haciendo eso. Efesios 4, por favor. Efesios 4, nada más el versículo 25. Porque bueno, cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdona todos nuestros pecados y dice que jamás se vuelve a acordar de ellos, ¿sí? Y si somos ahora hijos, nuestra vida empieza. Es una vida nueva, una vida con Cristo, ¿sí? Efesios 4, 25 dice, por lo cual desechando, dice, la mentira, ¿sí? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿sí? No tienes que andar engañando a nadie, y menos a tu esposo o tu esposa. ¿Qué dice Tesalonicenses 4, por favor? Primera Tesalonicenses 4. Del 1 al 8 voy a leer. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunde
más y más, porque ya sabéis, dice, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, ¿sí? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, dice, de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, es lo que Dios quiere. Como casado, como casada, es lo que el Señor quiere, que vivamos en santidad delante de los ojos del Señor, ¿sí? Que se nos apartemos de fornicación. Si todavía andas de fornicario, todavía andas de fornicario, pues arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete de corazón, pídele perdón a Dios. Y dice el 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, ¿sí? Dice que ninguno agravie ni engañe. Ahí está el engaño, ¿sí? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. No nos engañemos, a veces nosotros nos podemos engañar, decirnos una mentira. Eso no está correcto delante de Dios. No nos engañemos. Digamos, hablemos con la verdad. Dice, pero ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, dice, es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor es vengador. Hermano, hermana, si es que eres cristiano o cristiana o te dices y estás adulterando, estás engañando a tu esposo o a tu esposa, dice que el Señor es el vengador. Él se va a vengar. Se va a vengar y te va a dar una pero buena. Una pero buena que te va a dar. ¿Sí? Dice el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Es una inmundicia. Eso de andar con otro hombre o con otra mujer que no es tu esposo, que no es tu esposa, es una inmundicia. Es mugre, es pecado delante de Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, porque Dios es santo. Quiere que seamos santos, apartados, ¿sí? Apartados del mundo. Todos los mundanos hacen eso. Andan con una y con otra mujer o con un otro hombre. Ese es el estilo de la vida, es el estilo del mundo. Y nosotros no somos de este mundo. Acuérdense que no somos de este mundo. Si somos hijos de Dios, no somos de este mundo. Que estamos aquí por un tiempo porque el Señor nos está preparando, nos está capacitando, nos está instruyendo para que cuando lleguemos a Él, en verdad empezamos a vivir la vida eterna. Que de hecho ya desde que conocemos a Cristo empezamos a vivir la vida eterna. Pero Él nos está enseñando cómo vivir en santidad aquí. ¿Sí? Dice el 8. Así que el que desecha esto, dice, no desecha al hombre. No me estás desechando a mí. Si yo te estoy diciendo esto, te lo estoy diciendo porque lo dice la palabra. No es de mi pensamiento, de mis deseos que yo quisiera decirte esto. Es el Señor el que nos está hablando. Por eso dice aquí, sí. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. ¿Vamos bien, hermanos? La tercera de Primera de Pedro, a ver, ¿quién se la sabe? El tercer sustantivo. ¿Sustantivo? Dijimos que sí, ¿verdad? Es un sustantivo. De Primera de Pedro, ¿cuál sigue? La hipocresía. ¿Qué piensan que es la hipocresía? La hipocresía, dice, finge una cualidad, sentimiento, virtud o opinión que no tiene, ¿sí? Finge que tiene una cualidad, finge que tiene un sentimiento, ¿sí? A veces te quiero mucho y atrás pum, te dan el trancazo, ¿no? Te dan la puñalada, ¿sí? Fingen que tienen virtud, que son virtuosos, que son amables, ¿sí? ¿Sí? O opinión que no tienen, una opinión que realmente no tienen, que es hipocresía. Es una mentira también, es un engaño, ¿no? O sea, por acá muy bien todo, muy bonito, pero por dentro está nuestro corazón, nuestra vida así toda hecha una maraña, ¿no? De coraje, de odio contra la gente. Fíjese lo que dice Lucas, por favor. Mateo, por favor, Mateo 23.
Mateo 23, 27, 28. Mateo 23, del 27 al 28. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad, dice, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro, dice el Señor, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así como los sepulcros, ¿no? Que han visto en muchos lugares, en los cementerios, hay sepulcros que los adornan, ¿no? Muy bonito, y los pintan de blanco, los encalan, no sé, se ven bonitos y luego les ponen unos ángeles ahí y no sé qué tantas cosas para que se vea bonito el sepulcro, ¿no? Pero ¿qué hay adentro de ese sepulcro? Huesos podridos ya. Y muchas veces así estamos. No, fíjate la hermana Vicky, se ve tan santa la hermana Vicky. Solo Dios sabe qué hay dentro de la hermana Vicky, qué hay dentro de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿sí? Que Dios nos ayude. Lucas 11, 44. Dice ahí de vosotros, Lucas 11, 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. No lo saben. Los hombres andan encima de sus sepulcros y no saben lo que hay adentro. Así nosotros también, les decía yo, igual, ¿verdad? Si somos hipócritas, nos ven a nosotros, pero no saben lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué después sigue? Después de ser hipócritas, ¿cuál sigue? El otro adjetivo, la envidia. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que vimos eso en 1 de Pedro, verdad? Del versículo 3, 1 creo. 2. 1 de Pedro 2, 3. No, 1. La envidia. Vamos con la envidia. Nadie es envidioso aquí, ¿verdad? Espero que no. La envidia, dice, es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que ella o él no tiene. Hay tristeza, pesar, malestar, amargura por el bien ajeno, ¿sí? Estamos así, ay, pero ¿por qué aquel tiene ese carro tan bonito y yo no lo tengo? Tiene esa casa tan bonita y ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué? ¿Por qué yo no lo tengo? ¿Por qué? Y muere de coraje, de rencor, de frustración, de amargura, ¿sí? Porque no tiene lo que la otra persona tiene. Un matrimonio que se ve que el Señor les bendice, que está el Señor ahí en medio de ellos, que son felices, a veces otros les envidian. ¿Sí? Hay envidia. Ay, mira fulanita, ay, y fulanito, ay, sí. Están muy felices. ¿Y yo? ¿Sí? Pura envidia. Y dice, hay resentimiento, por eso desea que le vaya mal a la otra persona. Vamos a ver qué dice Santiago 4, del 1 al 3, por favor. Santiago 4, del 1 al 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿No es, dice, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? De ahí vienen las guerras, de lo que traemos adentro nosotros. Ahí empezamos el pleito, y los pleitos empiezan en la casa, y luego de la casa salen a la calle con coraje y empiezan a pelear con medio mundo. Y sí, y al rato ya se hizo el alboroto en el vecindario, en la colonia, y se hacen las guerras.
Ahí se van haciendo las guerras por uno mismo, por lo que está en tu casa, por lo que está en tu corazón y empieza en tu casa, con tu familia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, nuestras pasiones insanas, ¿sí? Deseando cosas que no tenemos y que tiene otra gente. Y ahí están esas pasiones dentro de nosotros. Dice el 2, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, dice. Matáis, ¿sabes? Con la lengua, ¿no? Necesitas sacar una pistola y matar con la lengua, ¿sí? Matas y ardes de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que pedimos? Ay, Señor, yo quiero una casa como la de mi vecina, Señor. Mira, tiene 3 pisos, alfombrada, con alberca. Yo quiero. Pides y no tienes, porque pides para tus deleites. Cuando le pidas al Señor, Señor, manténme con lo necesario. Como dice la palabra del Señor, ¿no? Que nos estemos contentos y tenemos ropa que ponernos, un techo donde cobijarnos y estemos contentos. Pero estoy pidiendo y deseando lo que el otro tiene, lo que la otra tiene. Ay, mira, ya tiene carro nuevo la vecina y yo tengo todavía la del año 80. Pues qué bueno que tienes, ¿no? Sí, hermanos, sí me estoy explicando. Espero que me entiendan, por favor. Porque si hay algo en nuestro corazón, es tiempo, hermanos, de que nos despojemos del viejo hombre. Porque ese es el viejo hombre. Tenemos que despojarnos de eso. ¿Qué dice Tito 3, del 1 al 8? Tito 3, por favor. Tito 3, del 1 al 8, dice, me está diciendo el Señor a mí, dice, recuérdales, amén. Recuérdales, dice, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, ¿sí? Hay que recordarles esto, hay que recordarnos esto. Dios nos lo está recordando, ¿sí? Sujetarnos a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades. En el 2 dice que a nadie difamen. Ahorita vamos a ver algo de eso. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, o sea, pleitistas, problemáticos. Dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también, dice, éramos. Amén. Eso éramos, ya no somos. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿sí? Así era nuestra vida pasada, cuando no conocíamos al Señor. Espero que ya no. Espero que ya no. Después de la envidia, ¿qué sigue? Desechando todas las detracciones. ¿Qué es detracción? ¿Qué son las detracciones? Las detracciones es la murmuración, difamación, como ahorita vimos ahí también, denigración de la reputación de alguien, ¿sí? Calumnia, difamación es decir en público o escribir cosas negativas del buen nombre, la fama y el honor de una persona. A veces hablamos o escribimos y levantamos falsos, ¿sí? Ponemos el nombre de una persona en evidencia. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? En lugar de orar por la persona, en lugar de bendecirla, en lugar de amistarnos, escribimos o hablamos en contra de alguien, ¿sí? Sea o no sea, y peor si no es cierto, peor si estás diciendo algo en contra de alguien. Ten cuidado, ¿sí? Y aún si fuera, tú no eres quien para escribir o para hablar en contra de tu hermano, de tu hermana o de alguna persona, ¿sí? Difamación es decir en público o escribir cosas negativas de un hombre, la fama y el honor de una persona, sobre todo cuando lo dicho o lo escrito es falso.
Denigrar es manchar la reputación de alguien. Eso es denigrar. La detracción, hermanos, es un grave pecado y significa la difamación en todas sus formas. Es difamar a la persona. Eso es, difamarla. ¿Qué dice Santiago 4, por favor? Santiago 4, del 11 al 12. Santiago 4, del 11 al 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y dice el 12, un solo es el dador de la ley, que es Cristo, que es Dios, ¿sí? Dice que puede salvar y perder. O sea, Él salva y también te puede mandar al infierno. Dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres? A veces estamos con el dedo. Fulanito y fulanita. Fíjate. Qué triste que como hijos de Dios hagamos esas cosas. Sí. Recuerdo que una de las cosas que aquí habló mi esposo acerca de juzgar, y creo que están de acuerdo, lo que vimos ahorita, que no es juzgar para condenar, pero también no es juzgar exactamente, sino, por ejemplo, si tú estás viendo que un hermano anda mal, ¿qué tienes que hacer? No juzgarlo, sino darte cuenta que está mal, ¿no? E ir a hablar con esa persona, exhortarlo, orar por él, ¿sí? No es que lo estés juzgando, es que vas y le dices, ¿sabes qué, hermanito o hermanita? Estás mal, ¿sí? Eso es juzgar para ayudar, no para condenar. Amén. Es analizar las cosas como son. La ley de Dios es perfecta, ¿verdad? Dice que convierte el alma. O sea, la ley es perfecta. O sea, no tienes por qué hacer lo que dice aquí. Dice, hermanos, dice, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. ¿Sí? O sea, murmura de lo que Dios plantó en su palabra, la palabra de Dios, la ley, su ley. ¿Sí? Es de Dios, no es de nadie más que el Señor. Y estás diciendo entonces que la ley de Dios no sirve. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno, dice el 12, uno solo es el dador de la ley, o sea, Dios, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Mucho cuidado, hermanos. Todo esto es muy importante. Espero que no los canse y se estén edificando y sobre todo que el Señor esté hablando a nuestro corazón, porque si no, pues no tiene caso, ¿verdad? Hermanos, la Biblia nos compara con árboles. ¿Se acuerdan de que les dije que subrayaran fruto? Nos compara con árboles. ¿Qué fruto estamos dando? Vamos a Lucas 7, por favor. Del 15 al 20. Del 15 al 20. ¿Qué dije Lucas? ¿Sí estoy bien? Lucas 7. Se me hace que me equivoqué. Ayúdenme, por favor, donde habla del árbol bueno y del árbol malo. Lucas. El 6, es el 6. Sí, es el 6, versículos del 43. ¿Sí? Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de espinos ni de zarzas, se vendimian uvas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, hay otro pasaje, me parece que es en Mateo, pero bueno,
conocen ustedes ya lo que dice la palabra de Dios del fruto bueno y del fruto malo, ¿verdad? Entonces el fruto malo, hermanos, ¿qué pasa con ese fruto malo? Tiene que ser desechado, ¿verdad? Es quitado, no te lo comes y lo vendes o lo regalas, sino ¿qué haces con el fruto malo de ese árbol? Lo desechas, ¿sí? Lo desechas. Así nuestra vida, hermanos, también tiene que sacar, les decía yo al principio, que vimos lo de Pedro, ¿sí? Que hay que sacar, que hay que desechar, ¿sí? Y ese desecho tiene que ir al fuego. Y en la antigüedad, hermanos, los desechos se llevaban a la Gehenna, G-E-H-E-N-A, Gehenna. Este lugar estaba fuera de Jerusalén y era donde se llevaba la basura para ser quemada. Allí siempre había azufre para alimentar el fuego. La palabra Gehenna significa el valle de Hinnom. Allí sacrificaban los paganos o la gente idólatra a sus hijos al fuego, ¿sí? Era un lugar que ardía siempre, estaba en fuego siempre y es tipificado como el infierno. Vamos a Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, por favor. Les digo porque el árbol que da mal fruto va a ser arrancado y echado al fuego, hermanos, ¿sí? Por eso es tan importante lo que estamos viendo. Si no estamos dando buen fruto, ¿a dónde vamos a ir a parar? Segunda de Crónicas 28. Segundo libro de Crónicas 28, del 1 al 3. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, o sea, a los demonios. El 3 dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado a la presencia de los hijos de Israel. Ahí iban y sacrificaban esas gentes en el tiempo antiguo a sus hijos. Era un lugar de fuego donde también iban y echaban la basura, ¿sí? Y ahí va todo árbol que no da fruto. Vamos también a Jeremías 7:3, también podemos ver este pasaje. Jeremías 7:3. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos, ¿sí? Lo está diciendo el Señor, mejora tus caminos. Dice, y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Ahí estoy. Templo de Jehová es este, ¿sí? Pero si mejorares, dice, cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, dice, os haré morar en este lugar. O sea, lo que el Señor está diciendo, no quiero que vivas así, quiero que mejores tu vida, tu condición de vida que tienes, ¿sí? Que la mejores para tu bien. Como vimos también, ¿verdad? Que a nosotros nos toca, tenemos una responsabilidad, ¿sí? Vamos allá a Mateo, por favor, estamos ya terminando. Mateo 5, 21, 22. Mateo 5. 21 y 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, ¿sí? Entonces, eso nos da a entender que podemos matar al hermano con la lengua. Si no es que nada más le digas necio, sino que matamos con la lengua. Y dice que vamos a quedar expuestos al infierno de fuego, ahí en esa gehenna, donde se echaba la basura, donde se echaba a los criminales, los mataban y luego los iban y los arrojaban en ese lugar, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado nosotros, porque si seguimos siendo criminales vamos a morir y vamos
vamos a ser echados en ese lugar, ¿sí? Por último, por favor, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo 3. El Señor nos advierte de muchas maneras, hermanos, lo que Él quiere y lo que no quiere de nosotros. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. ¿Sí? Con quienes nos juntamos. Y también nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta si estamos todavía dentro de esos sustantivos que están ahí. Si estamos ahí todavía dentro, tengamos cuidado. ¿Sí? Tengamos cuidado. Tenemos el poder del Espíritu Santo, hermanos, para alejar de nosotros el pecado. Tenemos todo su poder, ¿sí? Él vive en nosotros. Entonces, ¿qué nos impide obedecer a Dios? ¿Qué nos está impidiendo obedecerle? El Señor no quiere que andemos en la carne, sino en el Espíritu, no satisfaciendo las obras de la carne, sino las obras del Espíritu. Andemos en el Espíritu. Tenemos que hacerlo, hermanos, es tiempo. Es tiempo de volvernos a Dios. Yo creo que es tiempo, porque el tiempo se está acabando ya. Amén. Espero en Dios que les haya servido esta enseñanza. Y si algo dije mal, lo dije yo, pero si todo estuvo bien, lo dijo el Señor. ¿Sí? Padre, recibimos de ti tu enseñanza. Todo lo que tú nos has mostrado, Señor. Tú sabes, no podemos escondernos de tus ojos santos, porque tú todo lo sabes, todo lo ves, Señor. Tú ves nuestro corazón, Señor, de qué manera está. Te pido que nos perdones, Señor, que escudriñes nuestro corazón y que saques de nosotros, por favor, todo aquello que no te agrada. Que realmente podamos, Señor, reconocer nuestro pecado, nuestra maldad y ponernos a cuentas contigo, Señor. Porque hoy es el día, Señor. Hoy es el día de salvación. Quizás mañana no venga, Señor. O salgamos de este lugar y nos pase algo y ya no hay oportunidad de pedir perdón. Ayúdanos, Padre mío, que no nos vayamos a llevar una desagradable sorpresa aquel gran día que estemos delante de ti. Te doy gracias por estas vidas, Señor, que están aquí, Señor. Por las que están escuchando por internet también. Bendíceles con tu presencia. Bendíceles, Padre. Dales tu gracia. Dales tu protección, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Un momentito, nada más, hermanos. Va a pasar Carla a dar un anuncio acerca de los bautizos. Por favor, hija Paz. ¿Quieres el? Hermanos, nada más comentarles rápidamente, pues gracias a Dios que hay vidas en las que Dios ya ha hecho una obra hermosa, 4 vidas que quieren bajar a las aguas, que lo desean con todo su corazón y que pues el tiempo apremia, urge esto de parte de Dios. Estas vidas son la hermana Susi, la hermana Lina, Emily y Bianca, para que las lleven en oración y hoy a las 5 vamos a estar estudiando esto con ellas, y si hay alguna otra persona también que por alguna razón no se ha apuntado, pero lo tiene en su corazón de parte de Dios, pues puede venir hoy a las 5. Los bautizos se van a hacer el próximo sábado a las 3 de la tarde. Van a ser en un lugar que está en Musa, si no me equivoco se llama la calle, y Colosio. Hay un lugar que se llama Nautilios, es un gimnasio, una escuela
de natación. Ahí va a ser a las 3 de la tarde. No hay un cupo demasiado restringido. Sin embargo, si alguno de ustedes, usted o su familia, le pone Dios en su corazón acompañarnos en ese momento, estar ahí de testigos de un acto tan importante de parte de Dios, y Dios le pone en su corazón estar pues en ese acto con nuestras hermanas y estar ahí un rato con ellas delante de la presencia de Dios, le voy a pedir que se acerque o le hable a mi hermano Jorge o a mí lo más pronto posible, porque no va a ser posible que vayamos absolutamente todos. Es muy restringido el número de personas que pueden ir. Respecto al costo, no les voy a decir no tiene costo, porque todo tiene un costo. Pero Dios proveyó, como siempre lo ha hecho. Si usted quiere colaborar, pues usted colabore como cada domingo lo hace, como cada que Dios le pone en su corazón ofrendar, diezmar, sígalo haciendo. Las personas que Dios les ponga a acompañar a nuestros hermanos, estar allí, no hay ningún costo, simplemente es estar delante de Dios y acompañar a nuestros hermanos. Entonces, puede usted hablarle a mi hermano o a mí. Ahora sí les pediríamos no que haya un límite, pero este lunes o martes el lunes, aunque no lo crean, me pueden atender. Entonces, que el lunes o más tardar el martes ir a dejar un depósito y más o menos confirmar cuántas personas. Entonces, si usted es tan amable y le pone en su corazón, pues si puede hoy o mañana, lo más pronto posible, informarnos que va a estar presente puntualmente a las 3 de la tarde el sábado, por favor hágalo. Creo que es todo, ¿verdad? No hay dudas al respecto. Entonces digo, no, hay un costo, pero no un costo para usted. Y le pido que pues ore por estas vidas. Es todo, hermanos, que Dios les bendiga.